Buenas tardes con todos y todas, una vez más a este espacio Desigual. Como siempre, queremos agradecer a la Mirida por darnos este lindo espacio en este canal digital, todos los jueves a las 6 de la tarde. El día de hoy vamos a hablar de relaciones sanas. Es por eso que hemos invitado a Stephanie Landívar, es de psicóloga clínica, con especialidad en derechos humanos, facilitación de grupos, psicoterapia humana y psicóloga positiva. Tiene varias experiencias en temas de psicología positiva en varios grupos, organizaciones, fundaciones, etcétera. Es también docente en formación psicológica y educación positiva y ha sido tallerista a nivel nacional e internacional. Bueno, Stephanie, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Quisiera iniciar preguntando por cómo se ven las relaciones positivas. Bueno, Ana María, muchas gracias por el espacio y para poder conversar sobre este tema tan importante. Cuando me estabas presentando mucho, estabas mencionando sobre mi formación, que es la psicología positiva, y justamente la psicología positiva es el estudio científico de lo que permite justamente analizar y identificar qué nos permite prosperar a nivel individual y a nivel colectivo desde el bienestar psicológico. Entonces, desde este marco es lo que vamos a conversar hoy, Ana María, sobre todo pensando que la psicología, muchos años, ha dado muchos esfuerzos para identificar lo que no funciona, la parte patológica. Y en este tiempo estamos haciendo muchos análisis, muchas investigaciones para entender ¿qué significa un buen funcionamiento? Entonces, dentro de una de las variables que nos permiten observar que estamos en un buen camino, digámoslo, en una relación positiva, en una relación sana, sería justamente esto, el poder chequear cómo nos manejamos con las otras personas. Entonces, tener una relación positiva o una relación sana nos facilita justamente un bienestar psicológico y nos facilita un florecimiento también humano, nos permite alcanzar esta sensación de, las personas dicen, bueno, quiero sentirme bien, quiero sentirme tranquila. Y muchas veces, a veces se puede confundir con quiero estar feliz, pero vamos a trabajar desde el bienestar, que es algo diferente, es un concepto diferente. Y las personas que tienen una relación sana tienen algunas características interesantes. Por un lado, por ejemplo, pueden desarrollar y tener relaciones estrechas y cálidas con los demás, ese sería como un funcionamiento óptimo. Tienen una posibilidad también de estar preocupados del bienestar por el otro. Quiere decir esto de que no solamente me nutro hacia mí de esta relación con la otra persona, sino también estoy interesada en buscar cómo la otra persona puede también desarrollarse y sentirse bien. Y cuando hay un nivel óptimo dentro de las relaciones positivas, hay una fuerte empatía. Hay una posibilidad de entender lo que la otra persona está sintiendo, lo que la otra persona está necesitando. Se da una posibilidad de afecto, un intercambio de afecto y obviamente hay una posibilidad de intimidad. Cuando tenemos entonces estas características, obviamente tenemos un apego seguro. Entonces, todas estas características podrían hacernos pensar que tenemos una relación sana con las otras personas. Ajá. Ok, o sea, es importante la empatía, de lado y lado, según lo que te escuché. Hay algo que quiero preguntarte, que de hecho me preocupa. Hace algunos días estaba analizando sobre el tema de, no sé si es síndrome, me corrige si estoy mencionando mal la palabra, sobre el síndrome PN, que son de los narcisistas, me parece. Estas personas son como incapaces de sentir como empatía. Pero leía que cada vez es más común en la sociedad que aparezcan personas con narcisismo. ¿Se curan? ¿No se curan? ¿Cómo manejar esto? ¿Pueden tener relaciones de bienestar estas personas? Bueno, tú estás mencionando como
Algo que sí se lo ha escuchado mucho ya últimamente en la consulta, en el sentido de que los trastornos de personalidad narcisista vienen a ser como que una posibilidad, ¿no? Que las personas tienen como para mostrarse, para relacionarse con las otras personas. Eh, Lejos de entonces de entender este tema de que se cure o no se cure, la invitación sería hacer una prevención. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando desde la primera infancia, lo interesante y lo importante es invitarle a que desarrollemos estas habilidades interpersonales desde niños, desde que nosotros estamos creciendo. La empatía es una habilidad que sí la podemos desarrollar, que sí la podemos nosotros construir y trabajar. Y fíjate, hay un espectro dentro de la empatía. Cuando nosotros sentimos empatía, tenemos también entonces como una posibilidad de sentir simpatía por otras personas, es decir, el espectro se da más o menos como de simpatía por un lado, antipatía sería lo opuesto y la empatía sería como que este punto intermedio. Entonces, muchas veces se confunde también este término de empatía con lo que se conoce también como simpatía. Entonces, por ejemplo, una persona que es simpática, podemos nosotros ser en este mismo momento simpáticas frente a lo que estamos conversando, tú me estás dando tal vez una sonrisa, me conversas y estamos siendo simpáticas. Somos muy simpáticos con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero ya la empatía es una dosis extra de conciencia, de poder realmente ponerme en el lugar de la otra persona. Y esta sí es una habilidad que tenemos que irla desarrollando, a diferencia obviamente de la antipatía, que sería cuando no tenemos este clic, cuando ya nos sentimos que entonces podemos entenderle a la persona y realmente tenemos una sensación de rechazo. Entonces, sí es importante que nosotros primero, para poder optimizar, digamos, todo esto que estamos conversando, lo podamos tener claro realmente qué sería este tema de la empatía realmente. Empatía significa ponerme en el lugar del otro y no significa dar consejos. Esto es algo muy interesante. Cuando yo estoy frente a una persona y me está contando algo que es muy profundo, muy privado, el simpático le va a dar un consejo, le va a decir, pero mira, intentemos esto, hagamos esto, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Eso es ser simpático. Y está bien, es una dosis que nosotros en la sociedad necesitamos para poder justamente relacionarnos. Pero la dosis fuerte de empatía, que es justamente lo que estamos conversando con este nivel óptimo de las relaciones sanas, la posibilidad realmente es poder estar en el lugar del otro y luego volver hacia mí. ¿Qué significa eso? Significa que cuando me están contando algo privado, algo íntimo, o yo puedo reconocer que algo le está pasando a la persona, entro un poquito en su mundo, tratando de entender desde el mío, obviamente, que esa va a ser como que un poco la estrategia cognitiva que vamos a manejar, pero entonces en el momento en que estoy tratando de vincularme realmente con esa emoción que está sintiendo. Y posterior a eso, yo me voy a permitir volver a mi mundo, me voy a permitir entonces salir. En esta semana, justamente en consulta, yo estaba trabajando con una señora que tenía como una dosis alta de empatía. Y entonces su nivel de sensibilidad emocional era alta y entonces rápidamente podía conectar con la tristeza del hermano, con la alegría de la mamá, con las dificultades o la frustración en las noticias y entonces entraba en ese mundo y se quedaba ahí. Y luego lo que pasaba es que no podía volver a ella. Entonces, esto también es importante porque nosotros necesitamos entrar, pero volver a salir, que esto sería como que el tema también de la empatía. Y cuando tú mencionabas un poco sobre el trastorno narcisista, sí es un poco como que quedarnos específicamente en nosotros, verlo desde ese marco y evidentemente anular cualquier interacción, cualquier emoción que pueda estar teniendo la otra persona. Ok, la empatía con lo que acabas de decir en este momento con la señora, cuando hay una hipersensibilidad, puede ser también un arma de doble filo, en ese caso cuando no la entendemos, y cómo aprender a manejar la empatía. Claro que sí, más que un arma de doble filo, es importante como que reconocer cómo nos estamos sintiendo. Entonces, en el sentido de que una persona que todavía no ha logrado entender que esto que le estaba pasando, que esto que está viviendo, es porque entonces entró de una manera como muy abrupta o de una manera en la que se sumerge específicamente en las emociones del otro y lo vive a flor de piel, sí que le puede generar una cierta dosis de malestar.
Entonces, lo importante justamente es poder volver a uno. Por eso cuando estamos hablando de las relaciones sanas, es obviamente poder relacionarnos, hacer este intercambio social con el otro. Somos seres sociales, estamos con nosotros, pero fíjate, es tener como una relación estrecha, cálida con los demás, pero también entonces mirar hacia adentro. Una relación sana nos permite identificar justamente cómo estamos. No solamente se basa entonces en el hecho de todo lo que yo puedo dar para el otro, sino evidentemente para yo poder dar algo hacia el otro, tengo que también identificar cómo yo estoy conmigo misma, cómo yo estoy conmigo mismo, cuáles son entonces los ingredientes que me permiten a mí reconocer también cómo soy. Y entonces, lejos de ponernos también en un tema de que puede ser muy nocivo, lo importante siempre es promover un sentido de conciencia, de que si esto me está generando un malestar, lo debería analizar, lo debería chequear, debería entonces un poquito elaborarlo para que ese malestar pueda ser resignificado, pueda tener también como un objetivo y frente a esto, pues hacer algo, no solamente quedarnos con algo que no debería ser así, sino más bien procesarlo, desarrollarlo un poquito más. Ok, volviendo al tema de las relaciones sanas, según lo que tú ves en consulta, ¿hay relaciones sanas? ¿Cómo se ve en una relación sana en familia, en pareja? ¿Cómo es el diario vivir? ¿Cómo es el ejemplo? O sea, ¿cómo viven estas personas? Claro que sí, hay relaciones sanas, por eso justamente se da la oportunidad de investigar cada vez más. Fíjate, hay una investigación súper interesante que ya se la viene, todavía está en marcha, es una investigación que se la tiene en la Universidad de Harvard, en la que se ha investigado por 3 generaciones cuáles son las características para tener una vida placentera. Y en la primera generación, esta es una investigación bastante larga, de hecho se la conoce como una de las más extensas porque todavía no termina y entonces se inició justamente con una población más o menos en los 60s, se les sigue investigando a estas personas, llegan ellos a tener familia, llegan a tener también ya su tercera generación y entonces todo este equipo investigativo siguen identificando qué puede ser, qué pueden variables llevar a tener entonces una vida con bienestar. Y lo que se encontró justamente fue las relaciones del intercambio relacional. Entonces, claro que hay relaciones sanas. Hay un tema cultural en este tiempo que se maneja mucho como que el hablar lo que no funciona y esto es parte también como que de un proceso evolutivo de estar como que muy atentos sobre lo que no está funcionando y podríamos entonces hablar sobre relaciones tóxicas, sobre cómo puede ser la violencia, el maltrato, que ya está muy desarrollado, muy bien planteado. Las personas, muchas ya pueden identificar esto. Sin embargo, sí hay relaciones sanas y hay varias características para tener las relaciones sanas que son justamente las que estábamos conversando. Primero es tener un apego saludable. ¿Qué significa tener un apego saludable? Es un vínculo sólido, un vínculo sano en la que las dos personas nos podemos como relacionar y no necesitamos estar completamente atados, cohesionados con el otro para podernos sentir seguros. Entonces, un apego saludable, un apego seguro, obviamente nos va a permitir que nosotros estemos haciendo un intercambio relacional constante. Cuando nosotros tenemos, este sería como uno de los ingredientes. Entonces, si se habla, por ejemplo, de relaciones sanas, no es solamente quedarnos en el tema de pareja. Como tú bien dices, es también trabajar en el tema de la familia, en el tema de tener una relación segura y próspera con nuestros compañeros incluso de trabajo, con nuestros hijos sobre todo. La relación sana, otra de las características que se maneja justamente, que estábamos hablando hace un ratito, es que promueve una satisfacción de necesidades básicas. Y entonces, lo que yo les decía hace un momento, el óptimo de una relación sana sería estar pensando no solamente en qué yo recibo, sino cómo puedo promover que la otra persona se sienta bien. Por ejemplo, a nivel familiar, entonces, si podemos como que contextualizar un poquito, hay muchas habilidades parentales que se tienen cuando estamos criando justamente hijos, y una de ellas va a ser entonces la protección, la seguridad física, pero otras van a ser las emocionales, van a ser las cognitivas, van a ser las disciplinas, estos límites que podemos manejar, que sería como todo en un contexto. Cuando estamos haciendo un intercambio de relación sana,
nosotros vamos a satisfacer las necesidades básicas. Y no solamente nos quedamos en eso, sino que realmente estamos promoviendo que la persona con la que me estoy contactando, con la que me estoy relacionando, esté en verdad llegando a un nivel, como decía al inicio, de florecimiento, de que se sienta cómodo, de que se sienta bien. Entonces, si es que vamos identificando un poquito, lo mismo se da a nivel de pareja. Si es que entonces yo tengo, por ejemplo, un compañero o una compañera con la cual he decidido compartir parte de mi vida, vamos entonces a chequear que primero necesito un apego saludable, un apego seguro, que me permita entonces entrar, salir de la relación de una manera en la que no se complique, digamos, ninguna relación adicional. Por otro lado, voy a invitarle a satisfacer sus necesidades, voy a estar pendiente también de poder promover todo lo necesario para que se sienta cómodo, se sienta bien. Y hay algo importante con el tema de las relaciones positivas, de las relaciones sanas, es que también hay una búsqueda de promover emociones placenteras. Es decir, que entonces en este intercambio relacional no solamente voy a promover y voy a quedarme en una emoción displacentera, como podría ser la tristeza, el enojo, la frustración, el miedo, sino que realmente voy a promover emociones placenteras, que sería la gratitud, la esperanza, el optimismo, el amor, la solidaridad y demás. Ya con eso nosotros estamos generando justamente una cohesión interesante que me permita, obviamente, como decíamos, florecer y sentirnos mejor. Ok, el primer punto que hablas del apego saludable. ¿Cómo diferenciar un apego saludable o un apego dependiente? No sé si estoy utilizando la palabra técnica correcta, pero si no me corriges. Sí, podríamos hablar de que tenemos apegos seguros y apegos inseguros. Entonces, justamente el apego seguro lo que va a desarrollar es que la persona realmente no sienta ansiedad frente a la separación. Esto es una característica importante. Si es que la persona siente cercanía, pero también siente seguridad de que no pasa nada si me separo, estamos hablando de un apego seguro. Esto se da desde que somos chiquitos, pero cuando nosotros vamos creciendo, evidentemente tenemos la posibilidad de irnos acercando también hacia esto. Y el apego inseguro, evidentemente, sería esto, ¿no? La sensación entonces de tener como que una dosis de ansiedad o de emociones displacenteras cuando la otra persona se va, en el que entonces me voy a sentir preocupado, me voy a sentir temeroso de que la otra persona se pueda ir. Y algo también interesante, que también es parte del apego inseguro, es la desvinculación, cuando entonces realmente ni siquiera hay como que un intercambio, me muestro lejano, me muestro no disponible, no me preocupo del otro, vemos que entonces hay obviamente un apego inseguro. Mucho se ha estudiado sobre el apego con los niños pequeños, cuando, bueno, uno de los psicólogos más importantes que ha trabajado este tema es John Bowlby, que lo que hacía justamente es identificar qué tipos de apegos habían y cómo se da el proceso de separación, cómo se dan los procesos incluso de duelo. Entonces, frente a todos los estudios que él manifestó en su tiempo, se han ido haciendo como muchos más. Y ahora, hoy por hoy, podemos reconocer nosotros que cuando estamos dentro de una relación, sea cual sea, la intención evidentemente sería llegar a un apego seguro, un vínculo seguro que me permita entonces no sentir justamente emociones displacenteras frente a la desvinculación, más bien me permita entonces estar desenvolviéndome con la persona de una manera adecuada. Entonces la intención es, sí, vincularnos, relacionarnos y chequear. Si es que yo, por ejemplo, entonces estoy con mi pareja, en este caso, si es que estoy con mi pareja y cuando una de las dos partes tiene que ausentarse y me empieza a generar como ansiedad y quiero entonces ya chequear el celular y ver si es que está conectado o no, y le voy llamando y entonces estoy como que un poquito como que nervioso y ansioso y me están pasando síntomas, me están pasando situaciones a nivel corporal, a nivel cognitivo, posiblemente estemos enfrentándonos a un apego inseguro, en el que obviamente tenemos que mejorar. No significa que ya tendríamos que terminar la relación, pero sí significa que tenemos que mirar hacia adentro un poquito y chequear qué pasa que me estoy quedando con esto. Y tal vez estoy entonces como vinculándome desde ese lado. Me encanta algo que has mencionado como varias veces y es el mirar hacia adentro. Y aquí viene mi siguiente pregunta. O sea, es como una afirmación, pero también pregunta. Creo que el partir de las relaciones sanas, creo que la base es uno mismo.
No sé si estoy mal. Es una afirmación, pero también pregunta. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo lograr que tener relaciones sanas con nosotros mismos? Claro, ya nos diste estos 3 pasos, pero ¿cómo ver eso hacia adentro? Ujú. Hay un programa que se maneja justamente de tema de relaciones sanas o la construcción de estas relaciones positivas con la posibilidad de chequear 5 ingredientes importantes. La primera sería como que promover la confianza, que es lo que tú acabas de decir, como que mirar hacia adentro, promover esta confianza, pero para reconocer justamente en qué estoy haciendo bien, cuáles son tal vez como mis oportunidades de mejora, que siempre las tenemos, y muy importante, qué fortalezas o habilidades tenemos. Entonces, la posibilidad de manejarnos con nosotros evidentemente va a transversalizar primero por mi manejo personal, por cómo yo me voy sintiendo, cómo yo me voy pensando, cuáles son incluso lo que yo me voy diciendo. Esto es importante. Y para eso, evidentemente, tenemos que tener como que una dosis de reconocer qué habilidades tenemos. Con la psicología positiva hay una posibilidad de reconocer justamente cuáles son las 24 fortalezas de carácter. Se ha hecho un estudio bastante largo en el que podemos entonces ahora saber, así como tenemos muchas enfermedades, muchas posibilidades de reconocer psicopatologías, también tenemos entonces fortalezas y habilidades que podemos medir y podemos evaluar y podemos desarrollar. Entonces, una de las características o algo que nos puede aproximar un poquito más para conocernos a nosotros sería esto, sería reconocer qué fortalezas tenemos. Si es que alguien está interesado en poder reconocer justamente este test, es gratuito, me pueden inscribir y les envío también un poquito la información para que lo hagan. Pero estas 24 fortalezas nos van a permitir también saber con qué cuento, qué habilidades realmente me ayudan a sostenerme en momentos críticos. Si es que yo ya soy capaz de reconocer qué habilidades tengo, qué me gusta, cómo soy y demás, es mucho más fácil el poder, obviamente, compartir todo esto con otra persona. Entonces, el primer ingrediente justamente sería sería el poder reconocer estos atributos con los que cuento, y posterior a eso sería entonces también reconocer con qué creencias estoy, porque las creencias con las que yo me estoy manejando desde que soy pequeño, las creencias, para las personas que nos escuchan y no saben, son estas mensajes de alguna manera impuestos, es como que nos hubieran dado y los hubiéramos tragado casi sin masticar, y están un poco como encaminando lo que toda nuestra construcción cognitiva tiene. Entonces, por ejemplo, hay creencias que nos permiten alcanzar como que una vida como que más estable, otras que son un poco más limitantes. Entonces, es interesante que después de descubrir cuáles son estas fortalezas y demás, también podamos nosotros dar una mirada hacia adentro de desde dónde yo me estoy relacionando en el sentido de las creencias, cuáles son como este diálogo que podría ser a veces un diálogo constructivo o un diálogo desde el juzgamiento para poderme relacionar. El día de ayer yo estaba con una consultante adolescente y ella, por ejemplo, tenía un diálogo súper nocivo para ella misma. El diálogo nocivo, estas creencias que lastimosamente por un proceso de bullying que ella había pasado en su colegio, se había quedado como que instaurado. Pero algo interesante que ella estaba haciendo justamente en el tema del relacionamiento es que para los demás, ella había puesto como una máscara importante de decir, nada de esto ya me duele. Nada de esto me ha afectado, aunque sí ha afectado. Y en el momento en que ya podemos procesar un poquito, se va viendo justamente que el diálogo interior que nosotros podamos tener, realmente puede ser muy nocivo, puede ser muy juzgador o puede ser muy constructivo. Entonces, para poder relacionarnos con el otro y esta mirada hacia adentro es reconocer qué me digo cuando me equivoco. Esta sería como que una característica interesante. Por ejemplo, no sé, Ana María, si es que el día de mañana justo estás caminando y te caes y te dices, ¿qué te dices? Entonces, ahí es importante chequear, porque en esos momentitos que son como lo que rápidamente nos decimos es la posibilidad de evaluar justamente cómo estamos. No es solamente en este momento, ¿no? De, bueno, ¿qué te dices? Sino en el rato en el que te equivocas. Si es que estás en tu trabajo, estás con tus hijos y ves que algo no ha ido tan bien, ¿qué es lo que te dices frente a eso? ¿O qué les dices a los otros frente a eso? Entonces, ahí viene una posibilidad de reconocer justamente estas creencias o desde qué lado yo le estoy mirando a la persona.
Y entonces este ingrediente viene a ser como una mezcla desde la parte interior, que sería como este reconocimiento de creencias, de atributos, desde la parte interna, pero también desde la parte externa, cómo observo al otro. Entonces ya vamos viendo como que dos de estos, ¿no? Que tú me decías cómo podríamos manejarnos o cómo podríamos reconocer. La primera sería identificar justamente todas mis habilidades, mis oportunidades de mejora, como que hacer como un análisis interno. Y la otra sería entonces ya desde este plano un poco más cognitivo, cuál es mi diálogo interior, reconocer eso para también saber con eso cómo me relaciono con las otras personas. Y ya cuando estoy abierta a reconocer cómo me relaciono con los otros, vienen ahí sí las habilidades interpersonales, que pueden ser entonces la aceptación, el respeto, lo que hablábamos hace un rato, la empatía. Los valores. Ajá. La escucha, la comunicación, que nos permite realmente tener como a nivel empresarial se las conoce como habilidades esenciales o habilidades blandas, pero no se las maneja solo a nivel empresarial, se las maneja en todo sentido. Nosotros podemos desarrollar estas habilidades desde pequeñitos, podemos desarrollarlas cuando estamos en pareja para poder entonces tener un poquito más de estrategias justamente relacionales. Y esta es como un poco la base para poder alcanzar esto que veíamos al inicio. Para tener entonces esta relación sana, de este vínculo seguro y demás, sí se necesita un poco estas características que sería justamente, ¿no? La posibilidad de aceptar al otro, el respetar al otro, el poder entonces de entender que mi función frente a el estar con otra persona no es cambiarle, sino realmente estar con la otra persona aceptando. De vez en cuando sí, podemos reflejar también oportunidades de mejora para el crecimiento, obviamente, y eso se lo va a hacer a través de la habilidad de la escucha y la comunicación asertiva, que hoy por hoy es algo que casi a nivel, en cada una de las escalas donde nosotros trabajamos, siempre nos piden, como desde las escuelas, trabajemos comunicación, a nivel empresarial, trabajemos comunicación. Cuando estamos con la pareja, una de las características importantes es la comunicación. Con los hijos es la comunicación. Entonces, pareciera que la falta de habilidad comunicacional, la falta de esta comunicación asertiva, de esta escucha también, es algo transversal que todavía tenemos la oportunidad de desarrollar y de mejorar siempre. Súper importante este tema de la comunicación asertiva, porque como tú lo dices, es un tema que se lo dice tanto, pero del dicho al hecho hay mucho trecho también, como dirían por ahí. Sí. Y creo, vuelvo al punto, ¿no? De cómo entender al resto si yo mismo no me entiendo. Entonces, sí, creo que recalco la parte en la que dices cómo nos hablamos. Entonces, si yo no me hablo bien y ni siquiera me doy cuenta que no me hablo bien, ¿cómo voy a hablar bien con el resto? Entonces, sí es algo que yo creo que es importante como recalcarle. Por otro lado, quisiera invitarte igual a que dejes como tus datos y lo que nos comentabas sobre este tema de las fortalezas. Y yo no creo, bueno, esa es como mi posición personal, en que haya tips a veces de las cosas. Sin embargo, creo que a veces sí hay pasos en los que ayuda ver las fortalezas. A veces es muy fácil decir como veamos nuestras fortalezas, pero quizás una persona en crisis no va a encontrar las fortalezas. ¿Cómo encontrar nuestras fortalezas? Sí, sí, Ana María, una persona en crisis no va a encontrar las fortalezas porque está en crisis. Por eso cada una de estas cosas, de estas herramientas que estamos conversando en este momento, no se las trabaja como paliativamente, sino preventivamente. Esto es algo muy importante dentro de lo que se conoce como salud pública. Incluso muchas estrategias se dan justamente para la prevención. Se ha identificado que cuando nosotros hacemos estrategias preventivas, hacemos mucho más cuando hacemos justamente estrategias paliativas, que sería cuando ya tenemos una situación difícil. Entonces, si es que nosotros estamos en un momento crítico, va a ser muy complicado que en ese rato encuentres la fortaleza o en ese rato encuentres como que la oportunidad de mejora, porque nuestro cerebro está funcionando de tal manera que todavía no se regula, nuestro pensamiento nos lleva a una situación tal vez un poco más crítica, caótica, entonces no es el mejor momento. Así como hablamos justamente del tema de la prevención,
tendríamos entonces que darnos oportunidad, por eso es tan necesario estos espacios de comunicación, de conversación, porque cuando nosotros estamos en un estado en el que podemos recibir información y podemos canalizar un poquito esto, ya nos permitimos entonces la posibilidad de tomar esta conciencia que estamos hablando y reconocer. Entonces, para poder sí tener entonces preventivamente nuestras recursos psicológicos, más que fortalezas, sino recursos psicológicos frente a una situación crítica, sí es importante hacer una evaluación previa. Y esta evaluación no significa que tengas que ir directamente al psicólogo, sino esta evaluación interna de poder entonces identificar. Y tenemos sí algunas preguntas que nos pueden apoyar. Una de ellas sí sería, por ejemplo, en este momento, que te preguntes y lo puedas escribir, lo puedas poner como que en papel, lo puedas como que diseñar. Está relacionado a las fortalezas de carácter que les mencionaba hace un ratito, pero la pregunta sería, primero recuerda una situación difícil de la que hayas podido sobresalir, de la que hayas podido sobrellevar la misma. Cuando hemos hecho esta estrategia, por ejemplo, con docentes o a nivel empresarial, surgen respuestas muy interesantes y una de las que me gustaría compartir en este momento es, por ejemplo, cuando hemos tenido una pérdida o ahora mismo en la pandemia. Todos tuvimos una pérdida, sea laboral, personal, relacional, de mi espacio físico, ¿no? O sea, tuvimos como que varios niveles de pérdida. Y entonces, ¿cómo sobrellevaste esta situación? Las personas en este momento, todos podemos decir que somos sobrevivientes de una pandemia. Entonces, el momento en que nos podemos tener la oportunidad de recordar qué hiciste para poder haber sobrellevado esto, empiezan a salir ahí justamente estos recursos psicológicos que luego los podemos ver como fortalezas también, y vienen, ¿no es cierto? Entonces, la espiritualidad por un lado, me acogí a Dios, por otro lado hice ejercicio, por otro lado también respiraba, meditaba, también me ayudó, por ejemplo, el tema de conversar, de hablar, busqué ayuda, empecé a leer, hice esta actividad, y cada una de ellas vienen a ser muy propias. Como tú bien dices, no hay tips, porque si es que nosotros hablamos de tips, tendríamos que entonces encasillar a todas las personas en un mismo espectro. Y lo que más sabemos es que cada uno somos únicos. Entonces, esto es importante, poder reconocer de manera personal cuáles han sido las estrategias que en un momento crítico te funcionaron, y si es que ya las tienes claras, podemos entonces ir haciendo esta evaluación y capaz diseñarlas. Un ejercicio que nosotros hacemos mucho en terapia es que la persona, el consultante, sea niño o adulto, diseñe estas estrategias y las ponga en un dibujo, para entonces, o en una ruedita de opciones, para que entonces en el momento que sí es crítico, como mi cerebro, mi mente está nublada, entonces voy a este elemento cognitivo, físico, visual, que me va a permitir entonces decir, ok, ahorita lo que tal vez necesito es esta técnica de respiración. Y con esta técnica de respiración voy a regularme porque sé que me ha funcionado antes. Ahorita no me funciona esto, paso a la siguiente. O paso a la siguiente, o paso a la siguiente, o paso a la siguiente. Por eso es que el propósito siempre dentro de un proceso de salud mental es trabajar desde la prevención, para que en el momento que tú tengas crisis, realmente tengas estrategias y que no te quedes entonces con esta sensación de ya no sé qué hacer. La posibilidad de autoeficacia y el medir autoeficacia para nosotros nos permite justamente tener esta posibilidad de saber qué funciona, qué hacemos nosotros bien, y cuando desarrollamos una buena autoeficacia está también muy relacionada al bienestar psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo alcanzar este bienestar psicológico, necesito saber qué funciona, y para saber qué funciona necesito obviamente todo lo que estamos viendo, ¿no? Como en cadena, analizar un poquito, chequear y en el momento de actuar. Entonces esta sería un poquito como la fórmula. Me parece súper importante y creo que hay algo que quiero rescatar de toda nuestra conversación y es como la prevención. Se habla mucho de cuando la gente ya está en crisis, cuando la gente ya está en depresión, cuando la gente ya tiene una adicción, etcétera, etcétera. Lo que decías, la toxicidad, pero cómo prevenir. O sea, creo que si hablaríamos más de esto, se evitaría solamente la reacción, que pasa como en todos los temas de salud, creo, pero más en la salud mental y emocional. Es como que la gente, la mayoría, no creo que todos, pero creo que la gran mayoría llega ya cuando ya no puede más a buscar
una salida, pero podría ser antes de estos procesos, como tú dices, desde la niñez, desde la educación, desde el hablar estos temas y así. Entonces yo creo que es súper importante como el prevenir. Entonces te felicito, empezando por eso, por tu trabajo, porque la prevención creo que es lo que menos se hace en salud emocional y mental. Segundo, quisiera igual que nos cuentes dónde ubicarte, cómo ubicarte, ver este tema del PES también. Y tercero, y con esto ya cierro, creo que es importante también a veces poner ejemplos. La gente a veces como en estrategias le sirve muchísimo, pero un ejemplo de cómo se ve, por ejemplo, una relación sana entre, no sé, puede ser un hijo o una pareja que también estuvimos hablando, cómo se ve, o sea, cómo es el diario vivir más allá de las técnicas, más allá de los pasos, más allá, cómo es. Ok, excelente. A ver, empecemos entonces por una familia sana, ¿ya? Construyamos entonces el concepto de una familia sana. Hace unas semanas atrás estábamos compartiendo esta charla en un establecimiento educativo, en una universidad, y muchas de las preguntas que se iban desarrollando en sentido a esto era, ¿cómo puedo hacer para llegar todo esto con mis hijos? Realmente me cuesta mucho, me decía una señora asistente a la charla. Y el propósito sí es primero, como que si es que nosotros entonces tenemos la oportunidad de decir cómo se ve una familia sana, es primero entender de que siempre vamos a tener crisis. No significa una relación positiva que todo el tiempo esté en estado de perfección. Esto tenemos que tener cuidado porque también hay este concepto de optimismo mágico en el que podemos pensar de que todo se va a llevar de una excelente manera y nunca vamos a tener crisis. Esto no es real. Esto es utópico y esto genera justamente a veces mucho más malestar que bienestar. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres sociales. Entonces, cualquier relación va a generar justamente esta posibilidad de conectarnos con el otro. Queremos estar conectados con el otro. Cuando nos sentimos conectados con el otro, vamos a sentir también esta dosis extra, ¿no? De oxitocina que nos hace sentir tan cómodos. Pero entonces, ¿cómo se ve una familia sana? La familia, entonces, la que permite escucharse, la que puede hablar también de lo que están sintiendo, lo que están diciendo, la que se permite entonces a ratos reconocer que tiene como un error y desde este error también actúa, tiene entonces la posibilidad de comunicar justamente este error, pedir incluso perdón. Y hay entonces la promoción mucho, la familia sana va a promover y compartir muchísimas emociones placenteras como estábamos hablando, entonces van a ver palabras de afirmación. Wow, hijo, me encantó el día de hoy que hiciste ese huevito frito para desayunar, pero te quedó bien. Entonces son como estas palabras de reconocimiento del logro, que también esto permite seguir afirmando también esta dosis de autoeficacia, reconocer los logros. Vamos a tener tiempo de calidad, evidentemente. Vamos a tener contacto físico con la posibilidad entonces de sentirnos, de estar. Van a haber también estos actos de servicio en el que entonces la familia va a sentirse, por ejemplo, una familia que se maneja desde este enfoque, no sé, el hijo está viendo que el papá está dormido y entonces por ahí dice, uy, tal vez está con frío y le tiendo tal vez la colchita y le apoyo o bajo la voz para no molestarle. Entonces empezamos a ver como que esta dosis de empatía ya en otros niveles, ¿sí? Y sí, vamos a tener entonces estos pequeños momentos de sorpresa también, incluso, que eso se puede dar. Momentos de sorpresa en el que por ahí yo dejo una notita y le pongo a mi pareja, al esposo, al padre o a la madre o al hijo, que tengas un buen día en la cartuchera, en la lonchera, en el cuaderno, en algún espacio, para que sean estas dosis extras de emociones, ¿no? Estas dosis extras de gestión, de la posibilidad de llevar también emociones placenteras en el día a día. Entonces, si lo podemos llevar a un nivel de familia, también tendríamos que hablar de un nivel de pareja. La posibilidad de tener una familia, digamos, sana, en el mejor de los casos va a tener una base sana, sólida de pareja. Y esta base sólida de pareja va a tener los mismos ingredientes, va a tener entonces esta posibilidad realmente de reconocer lo que haces bien, de que entonces nos estemos sintiendo cómodos y cómodas con lo que hacemos, poder reconocer los logros, cuando me equivoco, poderle decir, sabes que me equivoqué, lo siento, oye, no me gustó esto, podríamos mejorar, ok, y entonces no estar
en función defensiva, que cuando estamos entonces frente a esta posibilidad, ¿no? Todas las emociones son muy importantes, no hay emociones positivas ni negativas, esto es algo que me gustaría aclarar. Me han escuchado hablar de placenteras o displacenteras, y cuando nosotros, por ejemplo, estamos con una emoción displacentera como el enojo, tenemos que también identificar de qué manera la vamos a canalizar para que esto no genere una disrupción con la otra persona. Porque también es importante poner límites, ¿no es cierto? Entonces, para poder llegar a tener esta familia, digamos, sana, tendríamos que tener también esta base de pareja sana, y si es que no lo hubiera, entonces ya estamos hablando de relación mamá-hijo, papá-hijo, que también podemos nosotros posibilitar. Creería que es eso, estas características que te estoy mencionando. Y por otro lado, para ya no, o sea, no dejar a un lado también las relaciones de amistad, la continuidad en el tiempo. Entonces, una relación sana no solo es como que me acuerdo de ese amigo de la infancia, qué lindo, qué bestia, qué hermoso. También es como que, oye, ¿cómo estará? Y ahora en pandemia, un mensajito, y ahora todavía en casa, en este trabajo virtual, ¿cuentas conmigo? ¿Sabes que cuentas conmigo? Yo puedo contar contigo, entonces todavía seguir generando esta red de apoyo o la posibilidad de mantenernos a largo plazo permite también que podamos construir una relación sana. Entonces, esta sería una característica también importante que podemos analizar y poder tomar en cuenta si es que todavía no has estado en contacto con gente que para ti era muy importante. Lo necesario sería justo para prevenir, para un momento de crisis, saber con quién cuento, pues llamar a esa persona y decirle, oye, estás en mi lista de personas que son importantes, tal vez también quisiera decirte que tú puedes contar conmigo. Y esto va a generar justamente una relación sana a largo plazo, a futuro. Yo ya iba a cerrar, pero no puedo evitar también preguntar esto, ahorita que se me vino a la cabeza. También construir relaciones sanas es salirse, o sea, decir como aquí se acaba una amistad, aquí se acaba una relación, aquí tal vez incluso con familiares, ¿no? Capaz necesito distancias sanas. Es mi pregunta. Sí, hay no concepto, pero un poco vulgarmente llamado relaciones tóxicas. Y la verdad es que, bueno, podemos nosotros no sentirnos cómodos en un momento de una relación con alguien. La posibilidad siempre va a ser la comunicación. Si es que entonces no me estoy sintiendo cómodo con algo que ya no está funcionando, es manifestarlo, porque por ahí sí podemos hacer algo que mejore y tenemos tal vez, o sea, tantos encuentros, tantas características que sostenían esa relación que podría mejorarse. Justamente toda relación tiene siempre una oportunidad de mejora. Entonces, desde mi bagaje, digamos, terapéutico, no considero que haya relación tóxica en el sentido de que no hay una persona que esté emanando realmente químicos que te generen daño. Me parece que es como un concepto un poco fuerte, pero sí que podemos nosotros tener relaciones en las que de alguna u otra manera ya no estemos como que en sintonía. Y la relación muta, la relación puede entonces tener como que ya otro sentido. Si por ahí entonces en mi adolescencia era esta persona que era imprescindible realmente, que teníamos entonces un apego constante, podía haber sido seguro y demás, pero a lo largo del tiempo tal vez fue como que cambiando y dando la posibilidad de tener otro tipo de relaciones en otros espacios, pues es solamente eso, reconocer que teníamos ya antes una relación, ahora es otra, y ver si es que entonces la podemos como rescatar, y si es que no, no pasa nada, pero sí podemos entonces siempre tener la posibilidad de hacer un proceso constructivo. Entonces, si es que yo voy viendo que hay alguien que me genera mucha tensión, mucha dificultad, es comunicarlo, es hablarlo. Y si es que no lo podemos hablar, y para mí es importante entonces generar distancia, sí, siempre va a ser una opción. Es un factor también que podemos nosotros tener, un factor un recurso psicológico que podemos tener, que sería la evitación, pero no es el único. Entonces podríamos identificar otros más, no solamente la evitación, sino tal vez la conversación, la comunicación, el encontrar otro tipo de estrategias para mejorarla. Y si ya no se puede, evidentemente, bueno, podemos entrar en este tema de la evitación, que también es algo que muchas veces lo hacemos. Claro, y es válido totalmente. Ok,
Listo. Muchas gracias, Steffi, por la entrevista. Una vez más te felicito, sobre todo por el tema del trabajo con la prevención que tanto nos hace falta, como ya lo dije. Te invito a dejar tus datos igual y a la gente a comentar y que haga este camino también hacia la prevención, no solamente que busque ayuda cuando ya estamos metidos en problemas emocionales o mentales. Así es, sí, gracias también. Gracias también por el espacio y bueno, nos pueden buscar en las redes como Incentive Psicología Positiva Aplicada. Ahí podemos apoyarles en cualquier necesidad, sea de salud mental o de consultorías a nivel institucional o organizacional. Muchas gracias también por tu espacio, Ana María, y que tengan una excelente noche. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud.